Antes de que existieran los países, antes de que el mundo tuviera fronteras, hubo un lugar donde todo se cruzó. Reyes, profetas, conquistadores y viajeros caminaron estas tierras sin saber que estaban escribiendo la historia del mundo. Aquí Europa y Asia no se miran desde lejos. Aquí se tocan. Para disfrutar un viaje plenamente hay que conocer su historia. Bienvenidos viajeros de Charlie Travel a Turquía. Un país enorme, diverso y profundamente histórico donde cada región ofrece una identidad distinta. Hay ciudades que se visitan y hay ciudades que te observan mientras caminas. Aquí, el sol se pone en Europa y amanece en Asia. Imperios nacieron, religiones se cruzaron y el mundo decidió cambiar de dirección. Este no es un viaje sobre la historia de una ciudad. Es un viaje a la historia de cómo la humanidad aprendió a convivir entre dos mundos. Bienvenidos viajeros de Charlie Travel a Estambul. Pocas ciudades pueden decir que pertenecen a dos continentes. Estambul no lo dice, lo demuestra. El estrecho del Bósforo no divide. Conecta. Durante siglos, comerciantes, soldados, peregrinos y soñadores cruzaron estas aguas creyendo que estaban viajando, cuando en realidad estaban entrando en la historia. Hoy, el Bósforo no duerme. No porque esté inquieto, sino porque siempre hay alguien cruzándolo. Ferries llenos de gente que va al trabajo, jóvenes mirando el agua con auriculares puestos, pescadores que lanzan la caña como si el tiempo no existiera. Algunos cruzan continentes sin notarlo. Otros se detienen, toman té, conversan y observan cómo el mundo pasa frente a ellos. Aquí nadie tiene prisa por explicar quién es. El Bósforo se encarga de recordarlo, todos estamos de paso, pero algunos lugares permanecen para siempre. De noche, el Bósforo cambia de voz. Las luces se reflejan en el agua como recuerdos que no quieren apagarse. Los ferries siguen cruzando, más lentos, más silenciosos, llevando a casa a quienes terminan el día y a quienes aún no quieren que termine. En las orillas, parejas conversan en voz baja. Amigos comparten té caliente, pescadores esperan sin prisa, como si la noche siempre cumpliera. Las mezquitas iluminadas observan desde lo alto, los puentes respiran tráfico y luz, y la ciudad, por un momento, se escucha a sí misma. Aquí, entre sombras y reflejos, Europa y Asia no se miran, solo se entienden. Hay lugares que fueron construidos para ser grandiosos. Y hay otros que, con el paso del tiempo, se convierten en algo aún mayor. Santa Sofía no fue diseñada solo para impresionar. Fue creada para representar una idea, el poder, la fe y la ambición humana elevándose hacia el cielo. Cuando se inauguró en el año 537, bajo el mandato del emperador Justiniano I, el mundo no había visto nada igual. Su cúpula parecía desafiar la gravedad. Sus muros reunían mármoles traídos de los confines del imperio. Y su interior no buscaba solo belleza, sino asombro. Justiniano, según cuentan las crónicas, al contemplar la terminada exclamó: «Salomón, te he superado». No hablaba solo de arquitectura. Hablaba de legado. Durante casi 1000 años, Santa Sofía fue el corazón espiritual del cristianismo oriental. Aquí se coronaban emperadores. Aquí se decidían dogmas. Aquí, Constantinopla se entendía a sí misma como el centro del mundo. Pero la historia no es una línea recta. Es un movimiento constante.
En 1453, las murallas de la ciudad cedieron. Constantinopla cayó. Y Santa Sofía volvió a cambiar su destino. El sultán Mehmed II entró en el edificio con respeto. No lo destruyó. No lo borró. Lo transformó. Santa Sofía se convirtió en mezquita. Se alzaron minaretes. Se cubrieron mosaicos cristianos. Y una nueva oración llenó el espacio. Lo extraordinario no fue el cambio de fe. Fue la continuidad de lo sagrado. Durante siglos, musulmanes rezaron bajo una cúpula concebida por arquitectos cristianos. Y el edificio siguió cumpliendo su propósito original. En el siglo XX, Santa Sofía volvió a transformarse. Se convirtió en museo. Y por primera vez en su historia, dejó de pertenecer a un imperio o a una religión específica. Pasó a pertenecer a la humanidad. Hoy, Santa Sofía es nuevamente mezquita. Pero sigue siendo algo que no cabe en una sola definición. Aquí, los mosaicos dorados observan desde lo alto. Aquí, la caligrafía islámica dialoga con ángeles bizantinos. Aquí, el pasado no desaparece. Permanece. Frente a Santa Sofía, como si dialogara con ella en silencio, se alza la mezquita azul. Fue construida a comienzos del siglo XVII por orden del sultán Ahmed I, un gobernante joven que quería dejar algo más que poder. Quería dejar equilibrio. En una ciudad marcada por conquistas, la mezquita azul no nació para imponer. Nació para armonizar. Desde el exterior, sus 6 minaretes señalan el cielo como dedos extendidos en oración. Desde el interior, el espacio se abre, respira, se llena de luz. Más de 20.000 azulejos de Iznik cubren sus muros. Azules, verdes, blancos. Motivos florales, geometría perfecta, una repetición que no cansa, que calma. Aquí no hay imágenes. No hay figuras humanas. Hay vacío. Y en ese vacío, cada persona encuentra su propia voz. La mezquita azul no busca protagonismo. Permanece. Observa. Acompaña. Y quizás por eso cuando sales de ella no recuerdas cada detalle arquitectónico, pero sí cómo te sentías al estar dentro. Para entender Estambul, no basta con mirar sus mezquitas ni recorrer sus palacios. Hay que perderse donde la ciudad respira de verdad. En el corazón de Estambul, detrás de muros que han visto pasar siglos, late un lugar que nunca ha dejado de estar vivo, el Gran Bazar. Más de 500 años. Miles de pasillos. Y millones de historias cruzándose cada día. El Gran Bazar no es solo un mercado. Es una ciudad dentro de la ciudad. Aquí, los comerciantes no venden únicamente objetos. Venden palabras, gestos, confianza. El precio nunca es definitivo, porque la negociación es parte del ritual. Un saludo, una sonrisa, un vaso de té caliente. Antes de comprar, se conversa. Hay quienes abren su tienda cada mañana como lo hacía su abuelo. Y el abuelo de su abuelo antes que él. El mismo local. La misma persiana. El mismo orgullo. Joyas de oro, alfombras tejidas a mano, especias que perfuman el aire, lámparas que reflejan 1000 luces. Pero también relojes, recuerdos, lo cotidiano. Porque el Gran Bazar no vive del turismo. Vive de la costumbre. Aquí compran los vecinos. Aquí se arreglan relojes.
Aquí se encarga un regalo de boda. Aquí se discute el clima, el fútbol, la política. La vida diaria de Estambul no ocurre solo en las avenidas modernas. Ocurre en estos pasillos donde el tiempo parece doblarse sin romperse. Afuera, la ciudad corre. Adentro, del Gran Bazar el ritmo es otro. El Gran Bazar enseña algo esencial, que la modernidad no siempre reemplaza al pasado. A veces, aprende a convivir con él. Cuando sales del bazar, no recuerdas exactamente qué compraste. Pero recuerdas las voces. Las miradas. El té compartido con un desconocido. Porque en Estambul, incluso lo cotidiano tiene memoria. Y en el Gran Bazar, cada día que comienza no es una repetición, es una continuidad. Hay muchas formas de ver Estambul. Pero hay una que lo explica todo sin palabras. Desde el agua. Los cruceros por el Bósforo no son turismo. Son una costumbre. Un trayecto cotidiano convertido sin querer en una de las vistas más extraordinarias del mundo. Mientras el barco avanza, palacios otomanos aparecen a un lado, casas de madera al otro, mezquitas, puentes, barrios enteros desfilan como si la ciudad se presentara a sí misma. Aquí, Europa y Asia no se separan. Se observan. Se reconocen. Hay gente que cruza para ir al trabajo. Otros suben sin destino. Solo para sentarse, tomar té y mirar cómo Estambul pasa lentamente frente a sus ojos. Y siempre hay comida. Porque en Estambul, el viaje y la comida nunca van separados. En cubierta, alguien sostiene un simit recién hecho, pan circular cubierto de sésamo, simple, caliente, perfecto. En la orilla, el aroma del pescado a la parrilla se mezcla con el del pan y el limón recién exprimido. El famoso bocadillo de pescado no es un plato para sentarse. Es comida para mirar el mar, para comer de pie, para seguir caminando. Más tarde, en un barrio cualquiera, alguien sirve mese en pequeños platos, yogur, berenjena, especias, aceite de oliva. No para llenarse rápido, sino para compartir. Aquí, la comida no se apresura. Se conversa. Un té aparece siempre al final, o al principio, o en medio. No importa. El té no es una bebida. Es una excusa. Excusa para sentarse un poco más. Para mirar el agua. Para dejar que el día continúe a su propio ritmo. Un crucero por el Bósforo dura 1 hora. Una comida puede durar minutos. Pero la sensación permanece. Porque en Estambul, comer y viajar son la misma cosa, una forma de entender la ciudad sin necesidad de explicarla. Aquí, el mundo se mueve despacio, flota, se comparte y siempre sabe un poco mejor junto al agua. En medio del Bósforo. Separada de la orilla por apenas unos metros de agua. La torre de la doncella se alza como una pregunta que Estambul nunca terminó de responder, no es grande, no domina el horizonte, y sin embargo, pocos lugares concentran tanto misterio en tan poco espacio, porque esta torre no fue construida para imponerse, sino para observar. Durante siglos, ha estado ahí, viendo pasar barcos, imperios, tormentas y amaneceres, sola, firme, aparentemente inmóvil mientras la ciudad a su alrededor no dejaba de transformarse. Bizancio, Constantinopla, Estambul, todos los nombres pasaron frente a ella, y la torre permaneció, como si el tiempo hubiera decidido usarla como punto de referencia.
Su historia es fragmentada, reconstruida una y otra vez, igual que la propia ciudad, fue faro, fue puesto de control, fue defensa, fue aislamiento, y en cada etapa cambió de forma sin perder su esencia, estar en medio, nunca completamente de un lado ni del otro, ni de Europa ni de Asia, sino exactamente entre ambos mundos. De noche, cuando las luces de la ciudad se reflejan sobre el agua, la torre de la doncella adquiere otra identidad. Ya no parece un puesto defensivo ni una reliquia histórica, sino un punto de calma en medio del movimiento constante, una presencia que equilibra la energía inagotable de Estambul. Estambul no se revela de una sola vez. Se descubre por capas. Desde lo alto de la Torre de Gálatas, la ciudad se extiende sin orden aparente, cúpulas, minaretes y tejados formando un mapa imposible. Desde aquí, Estambul no parece caótica. Parece infinita. Más abajo, la mezquita de Süleymaniyye domina la colina con serenidad. No busca llamar la atención e impone respeto en silencio. Es la mezquita del equilibrio, del poder entendido como responsabilidad. En el Palacio Topkapi, el mundo se gobernó durante siglos. Aquí no hay grandes salones ostentosos, sino patios, sombras y decisiones que cambiaron el destino de continentes enteros. Entre mezquitas monumentales y avenidas modernas, Estambul guarda un secreto más íntimo, sus casas de madera. Estructuras frágiles, silenciosas, que no buscan imponerse, sino permanecer. Alineadas en calles estrechas donde el tiempo parece caminar más despacio, testigos de una ciudad que fue hogar antes que imperio. Construidas para respirar, para adaptarse al clima y a la vida cotidiana. Estas casas no hablaban de poder, hablaban de familia, de vecinos que se saludaban desde las ventanas. De noches iluminadas por lámparas tenues y mañanas que comenzaban con el sonido lejano del Bósforo. Muchas sobrevivieron a incendios, a terremotos y al olvido. Otras se inclinan cansadas, sosteniéndose como recuerdos que se resisten a desaparecer, recordando que Estambul no siempre fue grandiosa y ruidosa, que también fue doméstica, cercana, humana, y que en la madera gastada de estas fachadas aún late una ciudad que no se construyó para ser admirada, sino para ser vivida. Antes de llamarse Estambul, esta ciudad fue Bizancio, un pequeño asentamiento griego, fundado frente a un estrecho que ya entonces prometía poder, comercio y control del mundo conocido. Bizancio no era grande, pero estaba exactamente donde debía estar. En el siglo IV, un hombre entendió algo que cambiaría la historia para siempre. El emperador Constantino el Grande miró a Bizancio y decidió convertirla en la nueva capital del Imperio Romano. Roma estaba cansada. El futuro estaba en Bizancio. La ciudad fue reconstruida, ampliada, fortificada. Y recibió un nuevo nombre, Constantinopla. La ciudad de Constantino.
Durante más de 1000 años, Constantinopla fue el centro del mundo cristiano oriental, una metrópolis de cúpulas doradas, murallas imposibles y conocimientos que sobrevivieron cuando el resto de Europa se oscurecía. Aquí se conservaron libros, se desarrolló el derecho, se levantaron iglesias que desafiaban la gravedad, y se gobernó un imperio que hablaba griego, pensaba romano y oraba mirando al cielo. Pero ninguna ciudad, por poderosa que sea, escapa al tiempo. En 1453, tras semanas de asedio, las murallas cedieron. Los otomanos entraron en la ciudad y el mundo volvió a girar sobre ella. Constantinopla no fue destruida. Fue transformada. Las iglesias se convirtieron en mezquitas, nuevos palacios se alzaron, y la ciudad pasó a ser el corazón de un imperio islámico que uniría Oriente Medio, el norte de África y Europa Oriental. Con el tiempo, el nombre que la gente usaba en las calles, en los mercados, en la vida cotidiana, terminó imponiéndose. Así nació Estambul no como una ruptura, sino como una continuidad. Bizancio, Constantinopla, Estambul. 3 nombres. Una sola ciudad. Y una misma verdad, este lugar nunca perteneció a un solo imperio, a una sola fe ni a una sola época. Estambul no reemplazó a Constantinopla. La absorbió. Y la convirtió en algo nuevo, sin olvidar jamás lo que fue. Hay paisajes que parecen de otro planeta. Y luego está Capadocia. Un lugar donde la tierra no fue conquistada, fue esculpida por el tiempo. Aquí, el viento escribe historias, la piedra guarda secretos, y el silencio pesa más que las palabras. Esto no es un viaje. Es una conversación entre el ser humano y la eternidad. Nada en Capadocia parece obedecer las reglas. Las chimeneas de hadas se alzan como columnas de un templo olvidado. No fueron construidas. Fueron dejadas aquí por volcanes, lluvia y millones de años de paciencia. Este paisaje no busca ser entendido. Busca ser observado. Pero Capadocia no es solo naturaleza. Es refugio. Durante siglos, comunidades enteras excavaron la roca para sobrevivir. Casas, iglesias, túneles, ciudades completas bajo tierra. Aquí, esconderse no era huir. Era resistir. En Capadocia bajo nuestros pies existe otra ciudad. Una que no se ve. En el interior de la roca, el arte encontró refugio. Iglesias excavadas a mano, frescos pintados sin luz natural, colores que aún respiran después de 1000 años. Aquí, la fe no se gritaba, se susurraba. Capadocia no levantó catedrales hacia el cielo. Las ocultó en la tierra. Antes de que el sol aparezca, Capadocia despierta. Decenas de globos se elevan en silencio. No hay aplausos. No hay ruido. Solo el fuego, el aire caliente y una sensación difícil de explicar. No estás volando. Estás flotando dentro de un momento que no quiere terminar. Mientras los globos se alejan, la vida continúa abajo. Pequeños pueblos, calles tranquilas, gente que no vive del espectáculo, sino del ritmo cotidiano. En Capadocia, el turismo pasa pero la vida permanece.
Aquí, incluso el descanso es distinto. Dormir en una habitación excavada en piedra no es una experiencia de lujo. Es un recordatorio. Las paredes no decoran. Protegen. La noche en Capadocia no es oscura. Es profunda. Hay paisajes que parecen imposibles, y luego está Pamukkale, una montaña blanca que no es nieve, un río que no corre, un lugar donde el agua caliente ha estado escribiendo su propia historia durante miles de años. Desde lejos parece un espejismo, terrazas que descienden suavemente como si la tierra se hubiera derretido y detenido para siempre, formadas gota a gota por minerales que el tiempo nunca tuvo prisa en depositar. Un paisaje que primero fue sanación antes que belleza, donde los antiguos venían no a mirar, sino a curarse. Aquí se levantó Hierápolis, una ciudad romana pensada para el descanso, con teatros, templos y calles que hoy observan en silencio como el agua sigue fluyendo. Caminar aquí es hacerlo descalzo, sentir el calor bajo los pies, dejar que el ruido del mundo se apague, entrar incluso en piscinas donde columnas caídas descansan bajo el agua como si el pasado aún estuviera vivo. Cuando cae la tarde el blanco se vuelve dorado y Pamukkale recuerda que antes de ser fotografiada fue simplemente vivida, frágil y eterna al mismo tiempo, enseñando que la verdadera grandeza no siempre se impone, a veces se forma lentamente, y que algunos lugares no se visitan, se atraviesan, despacio, como un pensamiento que no quieres olvidar. Caminar por Éfeso es avanzar por una ciudad que nunca aceptó desaparecer del todo. Aquí las piedras no son ruinas, son memoria, calles de mármol pulidas por millones de pasos que un día llevaron comerciantes, filósofos, sacerdotes y ciudadanos comunes, todos convencidos de vivir en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Éfeso fue puerto, fue centro de poder, fue cultura y fe. Hogar del templo de Artemisa y escenario de una vida urbana tan sofisticada que aún hoy sorprende. Con bibliotecas monumentales, teatros capaces de reunir multitudes y sistemas de agua que hablaban de progreso más que de imperio. La biblioteca de Celso no se construyó solo para guardar libros, sino para demostrar que el conocimiento era poder. Y el gran teatro no fue solo entretenimiento, fue política, fue voz pública, fue sociedad reunida. Pero el tiempo, paciente como siempre, cambió el curso del mar, desplazó el puerto y dejó a Éfeso lejos del agua que la había hecho grande, obligándola a quedar inmóvil mientras el mundo seguía avanzando. Hoy no hay ruido de mercado ni discursos en las plazas, solo viento, pasos y silencio, un silencio que no se siente vacío, sino denso, como si la ciudad aún estuviera observando a quienes la recorren, recordándonos que incluso las civilizaciones más avanzadas pueden detenerse, pero nunca desaparecer del todo mientras alguien siga caminando por sus calles. Antalya es el lugar donde la historia decidió encontrarse con el mar. Aquí, las montañas descienden hasta aguas turquesa y las ruinas antiguas conviven con playas luminosas y una vida que se mueve al ritmo del Mediterráneo. Una ciudad que fue puerto romano, refugio otomano y hoy es descanso, luz y movimiento. Caminar por su casco antiguo es cruzar puertas de piedra que han visto pasar imperios. Perderse entre calles estrechas que huelen a sal y a café, mientras afuera el mar se abre infinito. Recordando que este siempre fue un lugar para llegar y quedarse. En Antalya el tiempo no se impone, se relaja. Las cascadas caen directo al mar como si la naturaleza no tuviera prisa. Los días se alargan entre playas, mercados y terrazas, y las noches bajan el ritmo sin apagar la energía. No es una ciudad que se admire en silencio, es una ciudad que se vive.
donde la historia no se contempla desde lejos sino que acompaña, y donde cada atardecer parece repetir la misma idea. Aquí, incluso el pasado aprendió a descansar. Antalya se entiende por completo cuando se la observa desde el mar. Porque su verdadera identidad no está solo en la tierra, sino en la forma en que sus playas y marinas dialogan con el Mediterráneo. A lo largo de kilómetros de costa continua, donde el agua cambia de azul profundo a turquesa claro, según la luz del día y donde cada franja de arena, grava o roca tiene un carácter propio. Al amanecer, las playas despiertan despacio, con el sonido suave de las olas y pescadores preparando sus redes, mientras el sol empieza a iluminar acantilados que caen directamente al mar, creando una sensación de amplitud difícil de encontrar en otros destinos. A medida que avanza el día, la costa se convierte en un espacio vivo pero nunca caótico, donde familias, viajeros y locales conviven sin prisas. Nadando en aguas limpias, caminando descalzos o simplemente mirando el horizonte. Antalya no ofrece una sola playa icónica. Ofrece una sucesión de paisajes marinos que se encadenan unos con otros. Largas extensiones abiertas al viento. Calas más recogidas protegidas por rocas, y zonas donde el mar parece inmóvil, como si hubiese decidido quedarse quieto. Las marinas actúan como puntos de encuentro entre la ciudad y el agua. Espacios donde los barcos no son símbolo de lujo ostentoso sino de vida cotidiana. Con veleros balanceándose suavemente, muelles que reflejan luces al atardecer y cafés donde el tiempo se diluye entre conversaciones largas y miradas al mar. Aquí, el Mediterráneo no es un fondo decorativo. Es el centro de todo. El ritmo que marca los días y las noches, porque incluso cuando la ciudad se mueve tierra adentro, la costa sigue respirando con calma, recordando que Antalya creció mirando al agua y nunca dejó de hacerlo. Al caer la tarde, las playas se vacían lentamente y las marinas se llenan de una luz dorada que transforma el paisaje en algo casi irreal. Con el mar reflejando el cielo y la sensación de que no hay urgencia alguna. De que todo puede esperar hasta mañana. Antalya no presume de sus playas. Simplemente las ofrece como un espacio abierto donde el Mediterráneo se muestra generoso, constante y cercano. Y donde uno entiende que hay lugares que no necesitan grandes discursos para ser memorables, porque basta con sentarse frente al mar, dejar pasar el tiempo y aceptar que, aquí, el verdadero lujo es la continuidad tranquila del agua tocando la costa una y otra vez. En el interior de Antalya, lejos del brillo abierto del mar, el cañón del río Manavgat se abre como un corredor secreto donde el agua y la roca llevan siglos dialogando en silencio. Aquí el paisaje cambia de ritmo. Las paredes del cañón se estrechan. La luz desciende en haces oblicuos y el río avanza con una calma engañosa. El río de color verde profundo, reflejando la vegetación que se inclina sobre él como si quisiera tocarlo. No es un lugar de grandes multitudes ni de vistas inmediatas. El río Manavgat es un espacio que se descubre poco a poco, siguiendo el curso del agua, escuchando su sonido constante rebotar contra la piedra, entendiendo que la fuerza del Manavgat no está en la velocidad,
sino en la persistencia con la que ha ido tallando este paso natural. El aire es más fresco. El tiempo parece ralentizarse y la sensación es la de haber entrado en otra dimensión de antaño. En el río Manabdat es un lugar donde la naturaleza no se exhibe, se impone con discreción. Recordando que incluso en una región conocida por sus playas luminosas, existen paisajes interiores que guardan una belleza más profunda, más silenciosa y, precisamente por eso, más duradera. Extendida a lo largo de kilómetros interminables de arena dorada, abierta al viento y al horizonte sin obstáculos. La playa de Patara no se presenta como una playa que busca atención, sino como un paisaje que impone respeto desde el primer momento. Un lugar donde el Mediterráneo se encuentra con la tierra sin intermediarios, creando una sensación de amplitud que resulta cada vez más rara en el mundo actual. Aquí no hay construcciones dominando la costa ni ruidos constantes, solo dunas suaves que se desplazan lentamente con el viento, el sonido repetitivo de las olas y una luz cambiante que transforma el color del mar a lo largo del día. Desde tonos turquesa claros hasta azules profundos al caer la tarde, haciendo que el tiempo pierda importancia y que cada paso sobre la arena parezca parte de un ritual antiguo. Patara no invita a quedarse quieto. Invita a caminar, a avanzar sin rumbo fijo, a sentir cómo el paisaje se abre una y otra vez, recordando que esta playa fue durante siglos un espacio natural sin testigos modernos. Protegido por su aislamiento y por la decisión de mantenerse intacta. Solo al internarse ligeramente tierra adentro aparecen, casi con timidez, las ruinas de la antigua ciudad licia de Patara. Restos de columnas, caminos y estructuras que recuerdan que aquí también existió un puerto importante y una vida urbana activa. Ahora reducida a fragmentos silenciosos que no compiten con el entorno, sino que lo acompañan, como si la historia hubiese aceptado retirarse para dejar que la naturaleza retomara el protagonismo. En Patara, la grandeza no está en un monumento concreto ni en un punto exacto para fotografiar, sino en la continuidad del paisaje, en la sensación de pequeñez frente a un espacio que no ha sido domesticado, donde el viento, el mar y la arena siguen marcando el ritmo sin interferencias. Al atardecer, cuando la playa se vuelve casi vacía y la luz se vuelve más suave, Patara transmite una calma profunda, una certeza silenciosa de que algunos lugares no necesitan ser transformados para ser memorables, porque su fuerza reside precisamente en haber permanecido abiertos, libres y casi iguales a como fueron hace siglos, ofreciendo no solo una playa, sino una experiencia de tiempo, espacio y memoria que se despliega lentamente, sin prisas, como el mar tocando la orilla una y otra vez. A orillas del río Yilmak, encajada entre montañas que parecen cerrarse para protegerla, Amasya se revela con calma,
como una ciudad que no necesita explicarse. Sus casas otomanas de madera se alinean junto al agua reflejándose unas en otras, mientras arriba, excavadas en la roca, las tumbas de antiguos reyes observan en silencio el paso de los siglos, recordando que aquí la historia nunca estuvo lejos de la vida cotidiana. Amasia no grita su pasado, lo susurra en calles estrechas, en luces que se encienden al caer la noche. En el ritmo pausado de una ciudad donde la modernidad llegó sin borrar lo anterior, donde la gente aún se sienta frente al río a mirar cómo el día termina. No es un lugar de multitudes ni de grandes monumentos. Es un lugar de equilibrio, donde la arquitectura, el paisaje y la memoria conviven sin esfuerzo, y donde uno entiende que hay ciudades que no buscan impresionar al viajero, sino invitarlo a quedarse un poco más y escuchar. Bodrum se abre al mar Egeo con una calma que no intenta seducir, simplemente existe, blanca y luminosa, como si hubiera aprendido hace siglos que el verdadero lujo es no tener prisa. Aquí el día comienza con el reflejo del sol sobre el agua y con calles que parecen diseñadas para caminar sin rumbo. Recordando que antes de llamarse Bodrum fue Halicarnaso, una ciudad que albergó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que entendió pronto que incluso lo grandioso puede desaparecer sin perder su significado. El castillo observa el puerto sin imponerse, construido con piedras del pasado y sostenido por una ciudad que decidió convivir con su historia en lugar de exhibirla. Mientras los barcos de madera se balancean suavemente y la vida se organiza alrededor del mar. No como espectáculo sino como rutina. En Bodrum se come despacio. Se comparte pescado fresco, aceite de oliva y conversaciones largas que no buscan un final. Se mira el horizonte como si fuera parte de la mesa y se entiende que aquí el tiempo no se mide en horas sino en atardeceres. Cuando cae la noche, la ciudad no cambia de rostro, solo baja la voz, se ilumina con luces cálidas, deja que la música acompañe sin dominar y permite que la vida continúe sin excesos ni urgencias. Bodrum no promete transformación ni sorpresa. Ofrece algo más raro. La posibilidad de descansar sin desconectarse del mundo, de sentir que el pasado, el presente y el mar pueden coexistir sin conflicto, y de marcharse sin llevar un recuerdo concreto, pero con la certeza de haber estado en un lugar donde incluso el tiempo decidió quedarse un poco más. En la cima del monte Nemrut, a más de 2000 metros de altura, el tiempo parece haberse detenido para observar al mundo. Aquí, enormes cabezas de piedra descansan separadas de sus cuerpos, mirando el amanecer y el atardecer como lo han hecho durante más de 2000 años. Testigos silenciosos del sueño de grandeza del rey Antíoco de Comagene, quien quiso sentarse junto a los dioses incluso después de la muerte. Aquí el viento es constante, el silencio profundo. Cada paso recuerda que este no es un lugar construido para ser cómodo, sino eterno. Un santuario levantado no para la multitud sino para el cielo. Cuando la luz cambia, las estatuas cobran vida por unos minutos. Las sombras alargan sus rasgos y el paisaje se vuelve casi irreal, dejando claro que el monte Nemrut no se visita como un sitio arqueológico más. Se asciende a él como quien busca comprender hasta dónde puede llegar el deseo humano de trascender el tiempo.
Suspendido en una pared vertical de roca y envuelto casi siempre por la niebla y el verde profundo del Mar Negro. El monasterio de Sumela parece más una idea que un edificio. Un lugar que no se impone a la montaña sino que se aferra a ella con paciencia y fe. Llegar hasta aquí obliga a bajar el ritmo, a atravesar el bosque en silencio, como si el camino preparara al visitante para lo que viene. Porque Sumela no fue pensado para la multitud ni para la comodidad, sino para el aislamiento y la contemplación. Excavado en la roca desde hace siglos. Este monasterio fue hogar de monjes que eligieron vivir colgados del abismo, rezando con el sonido del viento y dependiendo de la montaña para todo, dejando tras de sí frescos bizantinos que aún conservan color en la penumbra, no como decoración sino como compañía espiritual. Imperios pasaron, fronteras cambiaron y el mundo se transformó, pero Sumela permaneció, a veces activo, a veces en silencio, siempre observando, recordando que hay lugares que no buscan ser comprendidos sino respetados, y que al abandonarlos uno no se lleva imágenes concretas, sino la sensación profunda de haber estado frente a algo que eligió apartarse del mundo para poder mirarlo con más claridad. Asentada sobre una colina que domina la vasta llanura de Mesopotamia, Mardin se revela como una ciudad que no se recorre con prisa, sino con atención. Construida íntegramente en piedra del color del desierto y moldeada por siglos de convivencia entre culturas, lenguas y religiones que aprendieron a compartir el mismo espacio sin borrarse entre sí. Caminar por sus calles estrechas es avanzar por un tejido continuo de casas, mezquitas, iglesias y madrazas que no compiten por protagonismo, sino que forman un paisaje urbano coherente, donde la arquitectura no busca imponerse al entorno, sino fundirse con la colina y con el horizonte infinito que se abre frente a ella. Mardin fue durante siglos un punto de paso y de encuentro, un lugar donde comerciantes, peregrinos y comunidades diversas dejaron huellas que aún se perciben en los patios interiores, en las puertas talladas, en los balcones y en la vida cotidiana que sigue desarrollándose entre muros antiguos. Mientras el sol transforma la piedra a lo largo del día y convierte la ciudad en un juego constante de luz y sombra. Aquí, el sonido es contenido, marcado por pasos, conversaciones lejanas y el llamado a la oración que se extiende sobre la llanura, mezclándose con campanas que aún resuenan en comunidades cristianas que han resistido al paso del tiempo. Recordando que la diversidad en Mardin no es un concepto moderno, sino una herencia viva. Al caer la tarde, la ciudad no se apaga, se vuelve más íntima. Las terrazas se llenan de té y de miradas al horizonte. Y Mardin parece suspendida entre épocas, sin pertenecer del todo al pasado ni al presente, enseñando que hay lugares donde la historia no se exhibe como un objeto, sino que se habita. Y donde el verdadero impacto no proviene de un monumento aislado, sino de la sensación profunda de estar en una ciudad que ha hecho de la continuidad, la convivencia y la memoria su forma más duradera de existencia. A orillas del Éufrates, en el distrito de Alfeti, se encuentra Sabasan, un pueblo que no desapareció, sino que quedó suspendido entre el agua y la memoria. Durante décadas fue una pequeña localidad agrícola, construida en piedra clara, donde la vida seguía el ritmo lento del río. Hasta que en los años 90 la construcción de la presa de Birecik cambió para siempre su destino, elevando el nivel del agua y cubriendo calles, casas y patios que habían sido habitados durante generaciones. Hoy,
Solo minaretes, muros y fachadas emergen del río como fragmentos de un pasado que se resiste a hundirse del todo, creando una imagen silenciosa y poderosa donde el agua no borra la historia, sino que la revela de otra forma. Sabasan no es un pueblo abandonado, es un recuerdo visible. Un lugar donde el progreso dejó una cicatriz tangible y donde cada reflejo sobre el agua recuerda que hubo risas, rutinas y vidas completas bajo esa superficie tranquila, convirtiéndolo en uno de los paisajes más melancólicos y conmovedores del sureste de Al-Urfa. Un sitio que no se visita para ver ruinas, sino para comprender cómo el tiempo, el desarrollo y la memoria pueden convivir en un mismo silencio. En las aguas tranquilas y transparentes del Mediterráneo, frente a la costa suroeste de Turquía, Kekova aparece no como un destino que se pisa, sino como uno que se observa y se siente desde el mar, un paisaje donde la historia decidió hundirse lentamente en lugar de desaparecer. Navegar por Kekova es avanzar sobre una superficie que parece calma pero que guarda, justo debajo, fragmentos visibles de una antigua ciudad licia, muros, escaleras y cimientos que aún pueden distinguirse a través del agua cristalina. Como si el pasado hubiera quedado suspendido en el tiempo, inmóvil, esperando ser mirado en silencio. Aquí solo hay pequeñas embarcaciones que se deslizan despacio, conscientes de que este no es un lugar para apresurarse. Porque cada movimiento brusco rompería la delicada relación entre el mar y lo que conserva. Kekova no impresiona por tamaño ni por monumentalidad, lo hace por sutileza, por la forma en que la luz del sol atraviesa el agua y dibuja sombras sobre las piedras sumergidas. Recordando que esta ciudad fue golpeada por terremotos que no la destruyeron del todo, sino que la obligaron a descender, transformándola en un espacio donde la arqueología y la naturaleza conviven sin conflicto. Desde la cubierta de un barco, el paisaje parece simple, pero cuanto más tiempo se permanece, más evidente se vuelve que Kekova es un lugar que exige contemplación prolongada, donde el silencio tiene peso y donde el mar actúa como guardián, cubriendo y protegiendo lo que quedó. Las islas cercanas, las calas escondidas y los pequeños pueblos de piedra que miran al agua refuerzan la sensación de aislamiento, de haber llegado a un rincón donde el tiempo no se mide por horas sino por cambios de luz. Por el movimiento lento de las olas y por la paciencia con la que el mar toca una y otra vez la costa. Kekova no ofrece un espectáculo inmediato. Ofrece una experiencia sostenida, casi meditativa, en la que uno entiende que no toda la historia necesita ser reconstruida o explicada, que algunas memorias sobreviven mejor cuando se las deja reposar bajo el agua, visibles pero intocables, y que hay lugares donde el verdadero impacto no proviene de lo que se ve claramente, sino de la conciencia constante de lo que permanece oculto justo debajo de la superficie, acompañando cada segundo del viaje con una sensación profunda de respeto, fragilidad y permanencia. Safranbolu es una de esas ciudades donde el pasado no se muestra como un recuerdo distante, sino como una forma de vida que logró mantenerse en equilibrio. Situada en antiguas rutas comerciales, desarrolló una arquitectura doméstica excepcional, con casas otomanas de madera y piedra diseñadas para la familia, la privacidad y la armonía con el entorno. Organizadas en calles empedradas que siguen la topografía natural y obligan a avanzar con calma. A diferencia de otros centros históricos dominados por grandes monumentos.
Safranbolu es patrimonio de la humanidad. Construyó su identidad en lo cotidiano. Patios interiores, fuentes públicas, baños tradicionales y barrios completos que conservan proporciones, materiales y ritmos coherentes. Muchas de estas casas siguen habitadas, restauradas con respeto, lo que convierte a la ciudad en un ejemplo raro de continuidad urbana donde la conservación no significa congelar el tiempo, sino permitir que pasado y presente convivan. Al caminar por Safranbolu, el ruido disminuye, la escala humana se impone y la sensación es la de un lugar que entendió temprano que la verdadera riqueza no estaba en la ostentación, sino en la permanencia, dejando en quien la recorre una impresión duradera de orden, cuidado y respeto por el tiempo. Rodeado por colinas suaves y bosques bajos. Lejos del ruido de las grandes rutas turísticas, el lago Salda se extiende como un espejo de calma absoluta. Un lugar donde el color del agua parece desafiar la lógica y obliga a detenerse para mirarlo una y otra vez. Sus tonos turquesa y azul lechoso no son un artificio visual, sino el resultado de minerales únicos y formaciones geológicas antiguas que han convertido este lago en uno de los ecosistemas más singulares de Turquía y del mundo. Comparado a menudo con paisajes lejanos y exóticos, aunque aquí la belleza no es tropical ni exuberante, sino limpia, abierta y silenciosa. Caminar por sus orillas es una experiencia sensorial lenta, la arena blanca y fina cruje bajo los pies, el viento se desliza sin obstáculos y el agua, fría y transparente, marca un límite claro entre el cuerpo y el paisaje, recordando que este no es un lugar para dominar, sino para respetar. Salda no se presenta como un espacio diseñado para el entretenimiento constante, sino como un entorno que invita a la contemplación prolongada, donde cada cambio de luz transforma el color del lago y hace evidente el paso del tiempo a lo largo del día. Desde las mañanas claras y quietas hasta los atardeceres en los que el cielo se refleja con una precisión casi perfecta. Durante siglos, este lago existió sin espectadores, protegido por su aislamiento, y hoy su fragilidad se ha vuelto parte esencial de su identidad, convirtiéndolo no solo en un destino hermoso, sino en un recordatorio tangible de cómo la naturaleza puede crear paisajes extraordinarios cuando no es interrumpida. Aquí no hay monumentos ni ruinas que expliquen el pasado, porque el protagonista es el propio entorno, un laboratorio natural que incluso ha despertado el interés científico internacional por sus similitudes con paisajes primitivos de otros planetas. Reforzando la idea de que Salda no es solo un lago para ser fotografiado, sino un espacio que conecta la Tierra con procesos mucho más antiguos que la presencia humana. Permanecer junto a sus aguas durante horas revela una verdad sencilla pero profunda. Cuanto menos se interviene, más intenso se vuelve el paisaje, y Salda, con su quietud, su color imposible y su sensación de aislamiento, enseña que algunos lugares no buscan ser transformados en atracciones, sino preservados como refugios de silencio, equilibrio y memoria natural, dejando en quien lo visita una impresión duradera de pureza y de tiempo suspendido. Al final del viaje, Turquía no se queda en la memoria como un solo lugar, sino como muchas sensaciones superpuestas, el eco de imperios que aún resuena en la piedra, el silencio de paisajes que el tiempo esculpió sin testigos, el movimiento constante de ciudades que nunca dejaron de vivir. Aquí, Oriente y Occidente no se enfrentan, se reconocen, y el pasado no es una historia cerrada, sino algo que sigue respirando en la vida cotidiana, en la comida compartida, en el llamado a la oración, en una calle cualquiera al atardecer. Turquía no intenta explicarse ni resumirse, simplemente existe, compleja, contradictoria, hermosa, recordándonos que el mundo no siempre avanza en línea recta, que las culturas no se borran, se transforman, y que algunos viajes no terminan cuando regresamos, sino cuando entendemos que hay lugares que, una vez vistos,
cambian para siempre la forma en que miramos el mundo.